Valondo, un arroyo humilde que empieza su andadura por la Sierra de Tamames, en un lugar llamado Valdecochina, pues es natural que esté presente el nombre del cerdo por estos lugares, ya que era el sustento alimentario de una familia. El topónimo Val está muy presente en las orillas del arroyo, pues significa valle, por lo tanto, Valondo significa valle hondo. En el siglo XIX se empiezan a publicar bastantes libros y mapas históricos y geográficos de la provincia de Salamanca. Un mapa de la provincia de Salamanca, hecho por el coronel de ingenieros don Francisco Coello, donde trabajó Pascual Madoz en 1867, nos mencionan el arroyo del Terrazo. Para verlo mejor lo he marcado en azul, pero creo que el arroyo del Terrazo fue un nombre erróneo, como vamos a ver. Donde está marcado con la flecha roja, lo llamaron el arroyo del Valle Hondo, cual le corresponde donde tengo marcado con la flecha azul, que ellos lo llamaron arroyo del Terrazo, y con la flecha negra es el arroyo de la Fresneda, que está en el término de Sepulcro Hilario. Esto indujo a error a escritores posteriores, como en este ejemplo que pongo aquí. En Sepúlveda se le incorpora por la margen derecha el arroyo del Terrazo, que toca Campocerrado, Cabrillas y Abusejo. Escrito en 1898 en el libro enciclopédico hispanoamericano, de Montaner y Simón. El arroyo Terrazo, otros autores le dieron el nombre del arroyo Terrozo, pero era normal en estas épocas cometer errores tipográficos. Aquí vemos a la omnipresente Peña de Francia, hoy vestida con su manto blanco, que allá en el siglo XV nos contaran la leyenda, donde el peregrino francés Simón Roland se le apareciera por las noches en sueños la Virgen de la Peña Francia y le dijo: Simón, despierta, vela y no duermas. Y no descansó hasta que en la Peña de Francia la encontró. Desde entonces lo llamaron Simón Vela. Dejamos atrás a la Peña de Francia y las últimas luces del ocaso vislumbran la zona de la Huebra. Según vamos bajando dirección a Abusejo, contaré la leyenda de la miga. En las cercanías del pueblo se avistaron unas cabras y, pensando en la leche que les darían, empezaron a cortar pan para hacer la leche de la miga, pero cuando se acercaron a las cabras vieron que eran machos. Seguramente se fueron con la lección aprendida de no vender la piel del oso antes de cazarlo. Cerca de esta zona hay un sitio que se llama Valondo, lo que nos reivindica donde estamos. Nos acercamos a la zona dehesada de Abusejo, que en su mayoría es monte de encina, que con su fruto, la bellota, da de comer al ganado porcino. Gracias a la simbiosis entre ganado y naturaleza, estas dehesas se mantienen, pero si el ganado desaparece, la dehesa también desaparecerá. Poco a poco nos vamos llegando a Abusejo. Aquí tengo que hablar del tesoro de Abusejo. Descubierto en 1932, eran un conjunto de 111 monedas de plata y de oro bajo del periodo visigodo. Las monedas halladas van desde el reinado de Recaredo, siglo VI, hasta el reinado de Witiza, siglo VIII. Se ocultaron estas monedas en una vasija de barro, seguramente en el periodo de Witiza o posteriormente. Esto debido tal vez a la invasión omeya o tal vez también a revueltas internas. Llego a Abusejo y me paro a ver la iglesia, que es de nueva construcción. Se empezó a construir sobre los años 60 del siglo XX. Anteriormente había una iglesia más antigua que era de piedra, pero se derribó para construir esta más moderna. La historia de Abusejo va en paralelo con la de Cabrillas. La primera vez que se menciona en la historia es a finales de 1173 y principios de 1174. Más adelante daré algún detalle más de esto. Una vez cruzada la carretera que va a Tamames, el arroyo Valondo se dirige a nuestro pueblo, Cabrillas. A partir de aquí, el arroyo
llevará un subnombre que será la Ribera de Cabrillas. Ya en territorio de Cabrillas nos acercamos a un lugar que tiene nombre propio, el Cauzo de la Mora. Por este lugar corren historias, mitos y leyendas. Según la leyenda popular, nos cuentan que cerca de este sitio vivía una mora y que todos los días bajaba a buscar agua. De ahí el nombre del Cauzo de la Mora. Otra pequeña variante de la leyenda nos cuenta que en las cercanías vivía una princesita mora que todos los días bajaba a bañarse. Pero un día se bajó a bañarse, se sumergió en las aguas y no volvió a salir. Esto seguramente se lo contaban a los niños para que no se acercaran al lugar, porque era un lugar de peligro. Un cauzo es un lugar donde se queda remansada el agua en el arroyo. Por lo tanto, al tener más capacidad de agua, inclusive aguanta en tiempo estival. En multitud de sitios nos podemos encontrar con los nombres del Pico el Moro, la Cueva la Mora, Fuente la Mora. Pero ¿qué hay de cierto en este lugar? ¿Hubo alguna aldea? Como veremos, sí la hubo. Esto es lo que nos cuentan los arqueólogos cuando estuvieron por la zona hace unos años. Según la encuesta oral, las labores agrícolas sacaron a la luz, en un área denominada localmente como la ermita, la cimentación de una estructura rectangular, posiblemente una ermita asociada a enterramientos en tumbas de lajas. En la actualidad estas evidencias no son visibles, pero sí se han constatado algunos restos óseos humanos en el entorno. No obstante, la cima de la loma, donde se aprecian una concentración de materiales constructivos y cerámicos. También nos comentan que el lugar es tardorromano o alto medieval, posiblemente. Cuando cae el Imperio Romano en el año 476 después de Cristo, los visigodos dominan la península ibérica y estos se van adaptando a las costumbres hispano-romanas. Tenían como religión el cristianismo arriano, convirtiéndose al catolicismo en el año 589. Tal vez sea de esa época la ermita. Luego, con la rápida invasión omeya a partir del 711, esta aldea fuera saqueada o abandonada. Y ahí quedará su historia, y esta aldea quedará en el olvido. O tal vez no. Más adelante hablaré sobre ello. Sigamos con el arroyo. Aquí vemos unos antiguos pontones de piedra, por donde pasaba el antiguo camino que iba a Buenabarba. El arroyo, que es humilde en su ser, cuando las lluvias son prominentes, se convierte en un rey que reclama sus dominios. Al ver el arco iris me recuerda cuando nos decían aquel refrán: cuando veas el arco iris entre el Cubo y Buenamadre, ya sabrás que hará por la tarde. Como se prevé chaparrón, me acerco ya a Cabrillas. Nos acercaremos a ver dónde estaba situado el antiguo molino hidráulico. Por esta zona era el lugar que canalizaban el agua para llevar al molino. En las planimetrías de 1904 de Cabrillas registran dónde estaba el molino. En esta imagen la he marcado en un círculo rojo y se ve el desvío del agua que iba hacia el molino. De este molino ya no queda ningún vestigio, solo queda el nombre de la fuente del molino. La fuente está ubicada cerca del arroyo y su construcción nos delata que sea de época moderna. Los pasos de piedra de granito seguramente sea lo más antiguo, y con el tiempo la fuente fuera reformada. Aquí vemos los pontones para cruzar el arroyo para pasar a la fuente. Creo que a más de uno nos habrá tocado secarnos la ropa por andar jugando, pasando de un lado a otro. Aves, anfibios y galápagos han convivido en estos lugares, y la pesca en otros tiempos fue algo que llevarse a la boca. Llegamos al puente de la carretera que va a Tamames y a la fuente de San Esteban. Aquí nos cuentan la necesidad de tener un puente,
y es la primera vez que tengo recogido el nombre del arroyo Balondo en la historia, pues sumaremos 2 nombres más que le dieron al arroyo. En el Semanario de Tamames, la Sierra de Francia, del 23 de noviembre de 1889, se especifica: el camino de Tamames a Fuentes se arregla con poco, y no hay aún los inconvenientes del puente del río Balondo en Cabrillas. En 1866, en el libro Itinerario descriptivo de España, le dan estos 2 nombres. A la entrada de Cabrillas se cruza por unas pasaderas el río Bonales o Garcicaballero, cuyo curso se remonta a alguna extensión, pasada la cual sigue por la falda de una pequeña altura que divide las aguas de aquel río y de un afluente. El mapa publicado por el Depósito de la Guerra de 1884 de Castilla la Vieja viene marcado río Garcicaballero, que lo tengo marcado con una flecha azul. He mirado el Diccionario Geográfico, Estadístico e Histórico de España y sus posesiones de ultramar de Pascual Mado de 1845 y 1850. Nos cuenta que el arroyo de Cabrillas pierde su corriente en el verano, pero no nos dice nada de su nombre. Pero buscando por los afluentes del río Yeltes nos dice: Al río Yeltes le tributa sus aguas, entre otros el río Garcicaballero y el Gavilanes. ¿Realmente se llamaba Garcicaballero? ¿O se llamaba Bonales? Porque en el arroyo sí los hay. Pues ahí dejamos la duda. Seguiremos adelante. Vemos el otro puente, que es de construcción moderna. Antes había uno estrecho de hormigón y algunos conocieron el de madera. Me acerco a la iglesia de nuestro pueblo. Aunque su historia se merece un capítulo aparte, yo daré unos detalles para unir puntos que dejé atrás. La iglesia, aunque algunos autores la mencionan en diciembre de 1173, creo que la transcripción del pergamino de enero de 1174, hecha por Fidel Fita en 1913, es la más resolutiva. Para ponernos en contexto, en 1161, por mandato del rey Fernando II de León, se habían construido la muralla y la catedral de Ciudad Rodrigo, dándole beneficios porque era un sitio fronterizo entre los musulmanes y el que sería reino de Portugal, que había surgido no hace mucho tiempo. Pero a la diócesis de Salamanca no le gustó nada que se hiciera una diócesis nueva en Ciudad Rodrigo y que le dieran más poder, porque perdería prebendas dinerarias. Esto concurrió en una batalla en 1162, llamada la Batalla de la Balmuza, entre el obispado de Salamanca y el rey Fernando II de León, quien salió vencedor de la batalla. Los desacuerdos entre los 2 obispados, que llegaron a concordia el 14 de enero de 1174, escrito en un pergamino que está actualmente en la Catedral de Salamanca, en el cual se nos describe: y las iglesias que se han construido al final del término de Salamanca desde tiempos antiguos, contra las cuales se han levantado de nuevo otras ciudades al final del término de Ciudad Rodrigo, como Abusello, Sotel de León, Sotel de Arrago, Cabrejas y Bobadella. Vemos aquí se mencionan por primera vez Abusejo, Sotel de León, Sotel de Arrago, Cabrillas y Boadilla, que son de nueva construcción. Por lo tanto, estas aldeas se construyeron entre la década de 1160, que es cuando se formó el obispado de Ciudad Rodrigo, y la línea divisoria entre las 2 diócesis fue entre el río Huebra, pertenecientes a la diócesis de Salamanca, y la zona del río Yeltes pertenecería a Ciudad Rodrigo. Esto fue el germen de que hoy pertenezcamos a la diócesis de Ciudad Rodrigo, aunque esto no fue siempre así. Sotel de Arrago y Sotel de León, anteriormente mencionadas, estas aldeas a día de hoy creo que nadie sabe qué pasó con ellas. Desaparecieron radicalmente de la historia. Mi teoría es que una de ellas sea el Cauzo de la Mora y otro sea el lugar llamado La Ermita, en el término de Santolaya de Yeltes. Esto es lo que determinan los arqueólogos de este lugar. En el lugar de la ermita, los restos documentados se localizan concentrados en una pequeña superficie. La baja visibilidad del suelo puede ocultar una mayor extensión del enclave. El lugar fue tardorromano y visigodo posiblemente. En estas aldeas no sabemos por qué desaparecieron, tal vez porque alguna incursión almohade, véase que los almohades en 1174
casi se hacen con Ciudad Rodrigo, pero gracias a la llegada del rey Fernando II de León y su ejército no lo consiguieron. Estas aldeas simplemente podemos decir que no sabemos qué les pasó. De ahí la importancia de la historia de nuestros pueblos, porque si no conocemos su historia, estaremos condenados al olvido. En respeto y silencio, entro en la iglesia. Dejamos la iglesia atrás y seguimos caminando. Tanto aquí como un poco más arriba, en el puente de la carretera, las mujeres venían a lavar la ropa. Hola, buenos días. Hola, buenos días. De este lugar cercano al cementerio se sacaba el barro para hacer los adobes para las casas. Como vemos, llegamos a la fuente de beber. Todavía podemos intuir, aunque difícilmente, el año de construcción. Os contaré la leyenda de la princesita ocurrida en las cercanías de la fuente. Una princesita se había enamorado de un joven de condición humilde. Esto no fue bien visto por sus padres. Por lo tanto, decidieron fugarse en una carroza tirada por caballos. En su huida, se adentraron por el camino de la fuente, que desconocían, y se introdujeron en la zona pantanosa de los Bonales. Carroza, caballos, princesita y joven se hundieron para no saberse más de ellos. Otra versión que me contaban cuando era un chaval es que un carro y un buey del tío fulanito se habían adentrado por este lugar. Carro y buey corrieron la misma suerte que la princesita. Las leyendas se han transmitido de generación en generación, con partes de realidad, mezcladas con ficción y con una dosis de aprendizaje. Lugar de la fuente piojosa, hoy en día invisible por culpa de la maleza. El agua brota por una pequeña abertura entre las piedras calizas. No en vano, en las cercanías había una cantera de piedra caliza. Según me contaba mi abuelo, la llamaban la fuente piojosa porque en ella se peinaba una mora. Como he dicho anteriormente, estas definiciones eran muy comunes, solían reflejar poblaciones en los alrededores, pero en la antigüedad no hubo asentamientos árabes por estos lugares. Este lugar me trae gratos recuerdos, el pico de la cuesta, donde nos juntábamos todo el pueblo el lunes de aguas para comer el hornazo. En el adelanto de 1947 del 25 de abril nos comenta que los niños y niñas fueron llevados por los maestros para celebrar el lunes de aguas. Tomaron parte en este torneo literario los niños Manuel Hernández, Bartolín Sánchez, Luciano Carrera, Isidoro Ramos y José Manuel Calzada y las niñas Maruchi y Manolita Ratero, Iluminada Fillero, Gabriela García, Anita Martín y Antonia Catela. A continuación tuvo lugar la carrera de niños metidos en sacos. Para las niñas se organizó el juego de la gallinita ciega, en combinación con el puchero, y con entusiasmo pedían todas que se le vendaran los ojos para concursar a romper el puchero. Sigamos adelante. De este meandro cogían el agua para el siguiente molino. Aquí vemos el canal que surtía agua al molino, llamado La Pesquera. Creo que no hace falta detallar el porqué. Este es el único vestigio que queda del molino. Estas piedras con argamasa de cal, que servían de entrada de agua al molino. En las planimetrías de 1904 viene recogido La Pesquera, que marcado con flecha azul,
y el molino estaba en la Cañada Real de Extremadura. Más o menos su ubicación sería esta. Dejamos atrás la Cañada Real. Al fondo se ve la zona de las Cabras, que nosotros la llamamos la Repentina. Poco a poco nos vamos acercando al Vaqueril, en territorio de Santolaya de Yeltes, que en otros tiempos fuera la dehesa de Santolaya de Villamonte, cuando en 1923 don Carlos Melgalí Rojas, hijo del conde de Villamonte, vendió la finca. Una parte la compró Cabrillas y la otra parte se la compró el Sindicato Apostólico. En el siglo XIX hubo un largo juicio para demostrar que Santolaya era realengo. Si el territorio era realengo, era perteneciente al rey y pagabas los impuestos sobre tus pertenencias. Si el territorio era en redondo, el dueño y señor era algún noble, al que tenías que pagar los arrendamientos o trabajar para él. Todo esto y mucho más se puede leer en el libro Jurisprudencia Civil, tomo 58 de 1887. Seguimos el curso del arroyo y nos adentramos en zona de campo cerrado. Un jabalí, al advertir mi presencia, huye velozmente, buscando refugio en la maleza. Campo Cerrado, que fue municipio antiguamente, hoy pertenece a Martín de Yeltes. Algunos lo llamamos Martín del Río, pues ese era su nombre anteriormente. Hemos hablado de lo que le pasó a Santolaya, pues algo similar le pasó a Campo Cerrado, que al final acabó desapareciendo. Daré un detalle que se recoge en la prensa histórica. En el noticiero salmantino del 31 de enero de 1903. El ministro de la Gobernación ha firmado la orden de desahucio del vecindario del pueblo de Campocerrado, poniendo fin a la tramitación de este asunto que llamó la atención pública. En la orden del señor Maura se dispone que la documentación y efectos del ayuntamiento del pueblo, que desaparece como municipio, pase a otro colindante. Paso por la iglesia de Campocerrado y veo que sus campanas hace tiempo que dejaron de sonar, pero por lo menos su espadaña se mantiene esbelta, soportando los nidos de cigüeña. Dejamos atrás la iglesia y cruzo el arroyo de la Fresneda, en su último recorrido, donde sus aguas aportan más caudal al Balondo, que aquí todavía se llama Ribera de Cabrillas. Estas aguas que vemos aquí pertenecen al arroyo Ribera de Campocerrado, del cual hablaré más adelante. Estos campos alimentan a la reconocida ganadería brava salmantina. El morlaco a primera instancia me observa como enemigo que ha entrado en su territorio, pero al final se queda quieto, quizás pensando en los verdes prados de la primavera. Voy dirección a Sepúlveda de Yeltes. Antes de llegar se van a unir el arroyo Ribera de Campocerrado, del que he hablado antes, y el arroyo Ribera de Cabrillas, que es el Balondo. A partir de aquí cambiará el nombre y será Ribera de Campocerrado. Creo que totalmente erróneo, pues el Balondo lleva más caudal y es más largo en su recorrido. Llego a Sepúlveda de Yeltes, perteneciente a Castraz. Es reconocida por su afamada ganadería de reses bravas, pero también por ser territorio de dólmenes. En época megalítica enterraban a sus seres queridos dentro de estos dólmenes. Estas construcciones solían ser grandes losas de granito. El padre César Morán, en el libro Reseña Histórica Artística de la provincia de Salamanca de 1946, detalla las investigaciones de estas civilizaciones milenarias. Un poco más abajo, cerca del arroyo, nos encontramos con la ermita de la Virgen de la Vega, o del Dolmen. Normalmente estas ermitas se solían erigir en sitios donde había construcciones antiguas, de ahí que se llame ermita del Dolmen. Así prevalecía lo divino sobre lo pagano. Esta ermita data del siglo XII. En sus principios fue construida por los templarios. Según se iba ganando territorios a los musulmanes, se iba repoblando todas estas zonas, y empiezan a surgir las órdenes militares, como la Orden de Julián Pereiro, en tierras salmantinas. La Orden de Julián Pereiro
fue germen de la Orden de Alcántara. Ya que estoy por este lugar, el padre César Morán, antes mencionado, nos va a contar la leyenda de la fuente de los enamorados de Castraz. Cuenta la leyenda que después de la batalla de Monsagro, escapaba por la noche un caballero con una dama a la grupa. Corría el caballo, que participaba del gozo de su dueño, corría huyendo del infernal campo de batalla para gozar pronto la dulce paz de los campos en que había nacido, corría. Cuando el suelo faltó bajo sus pies, bufó, dio un salto en el vacío, y caballo, caballero y dama desaparecieron para siempre de sobre la faz de la tierra. Leyenda parecida a la fuente de beber de Cabrillas, ¿verdad? Como cual juglar fuese contando las mismas historias de pueblo en pueblo, variándolas según el lugar. Pasamos los puentes de Castillejo. Ya tengo en paralelo a mi izquierda el arroyo Manantío y el río Yeltes. Estamos ya cerca de la desembocadura del Balondo. Aquí todavía se llama Ribera de Campocerrado. En otros tiempos esta zona la llamaron Ribera de Castillejo, otro nombre más que sumar al arroyo. Sigo por Collado de Yeltes. Estamos en territorio de Martín de Yeltes y decido hacer mi última etapa desde Retortillo, que es bien conocido por su balneario. Por un camino antiguo me llego a la nava de Yeltes, que pertenece a Retortillo. En esta finca tiene una pequeña ermita, construida seguramente para que los dueños pudieran oír la liturgia clerical. Voy en búsqueda del río Yeltes, tantas veces mencionado. Pertenecemos al campo del Yeltes por la razón de que todo regato y arroyo vierte sus aguas en él. Llegamos al Yeltes y vemos esta bonita estampa de su caudal. Aquí el Balondo ya ha soltado sus aguas, o Ribera de Campocerrado como lo llaman ahora. Su desembocadura está ya muy cerca. En este vado mi intuición me dice que hubo algún puente, y mirando en mapas antiguos nos delatan que hubo un puente de madera, y el camino lo describen como el Pasil de los Lobos. Estoy llegando al final de mi etapa. Aunque intuyo la desembocadura del arroyo, no puedo verla por la espesa vegetación. Así que decido ir por la otra orilla, y al llegar me encuentro con el despoblado de Badera Baldía, que es anejo de Santi Espíritus, que en sus tiempos tuvo una escuela, y aquello que tanto esfuerzo costó para construir y hacer vida, hoy solo son ruinas y silencio. Por fin encuentro la desembocadura del arroyo, y es en esta zona de Badera Baldía donde vierte sus aguas mansamente al Yeltes. El recorrido del arroyo está más o menos en 40 kilómetros. Hemos visto parajes, ermitas, iglesias, fuentes y hemos conocido historias y leyendas. La ganadería y la agricultura han sido la base de la vida de estos lugares. Por lo tanto, no olvidemos a las gentes que mantuvieron un modo de vida ancestral, en las orillas de aquel que llamaron Terrazo, Terrozo, Ribera de Cabrillas, Garcicaballero, Bonales, Ribera de Campocerrado, Ribera de Castillejo, todos son Arroyo Balondo.